Desde los tesoros en los muros del Taj Mahal y los cantos rodados esféricos en la playa, hasta los antiguos mecanismos adelantados a su tiempo por milenios. Hoy, en el canal Top Facts, les mostraremos 50 de los mayores enigmas del planeta. Disfruten del vídeo. Número 50. El volcán oculto de Yellowstone. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Yellowstone atrae tanta atención? No se debe solo a sus impresionantes géiseres. Bajo la superficie se esconde un enorme volcán. En los últimos pocos años ocurrió un suceso interesante. La cámara magmática bajo Yellowstone se elevó aproximadamente 3 pulgadas, lo que tomó por sorpresa a los científicos. Aunque suena alarmante, no existe un peligro inmediato. Los científicos aseguran que el proceso avanza lentamente y no de forma brusca. Sin embargo, es un recordatorio de que los mecanismos internos de la Tierra están sumamente activos y de que apenas empezamos a comprender cómo se comportan. Número 49. La misteriosa señal WOW. En 1977, los astrónomos registraron una inusual señal de radio de 72 segundos procedente del espacio. Su intensidad y extraño patrón desconcertaron a la comunidad científica. La señal recibió el nombre WOW, desatando numerosas teorías. Podría haber sido un destello aleatorio de radiación cósmica o, quizá, algo mucho más intrigante. Un mensaje de una civilización inteligente. Hasta hoy nadie sabe de dónde vino, y la búsqueda de respuestas continúa. ¿Es una prueba de vida extraterrestre o un fenómeno natural inexplicable? El misterio permanece. Número 48. Cráteres antiguos de Inglaterra. En una tranquila granja inglesa se descubrió un hallazgo extraño. Cráteres de aproximadamente 25 millones de años. Los geólogos intentan entender cómo se formaron. ¿Fueron impactos de meteoritos o explosiones de gas profundo bajo tierra? A pesar de años de estudio, no existe una respuesta definitiva. Los cráteres ancestrales siguen siendo parte enigmática del paisaje, atrayendo a científicos y turistas y generando preguntas sobre lo que pudo ocurrir hace millones de años. Número 47. La Isla de las Muñecas. En México hay una isla escalofriante, cubierta por cientos de muñecas en descomposición. Cuelgan de los árboles o yacen en el suelo, y sus rostros agrietados y ojos vacíos crean una atmósfera siniestra. El origen de esta colección es incierto. Algunos creen que las muñecas fueron colgadas para ahuyentar espíritus malignos. Otros dicen que la propia isla guarda una historia oscura. Sea cual sea la causa, la isla sigue siendo uno de los lugares más lúgubres y enigmáticos del mundo, fascinando a los valientes dispuestos a visitarla. Número 46. El caballo blanco de Oxfordshire. En el condado de Oxfordshire, Inglaterra, una enorme figura de un caballo blanco está excavada en la ladera de una colina. Este geoglifo no deja descansar a los investigadores. Nadie sabe con certeza cuándo ni por qué se creó. Algunos lo consideran antiquísimo, otros más moderno. Con el tiempo, los contornos han cambiado, profundizando el enigma. El caballo blanco sigue estimulando la imaginación, sumándose a la serie de símbolos antiguos e indescifrables esparcidos por el paisaje británico. Número 45. El Triángulo del Lago Michigan. El lago Michigan tiene su propio Triángulo de las Bermudas, famoso por extrañas desapariciones y anomalías. Uno de los casos más sobrecogedores fue la desaparición de un vuelo de Northwest Airlines con 108 pasajeros. Horas después, los testigos vieron una extraña luz roja sobre el lago. A pesar de extensas búsquedas, no se hallaron restos. El misterio del Triángulo del Lago Michigan sigue sin resolverse. Número 44. Cámaras prohibidas del Taj Mahal.
Bajo el deslumbrante mármol blanco del Taj Mahal yacen cámaras selladas. Durante años los expertos han advertido que abrirlas podría liberar monóxido de carbono y dañar el monumento. Aún así, circulan rumores sobre maldiciones y secretos antiguos escondidos dentro. Algunos suponen que allí residen claves de la historia profunda del Taj Mahal. Sea lo que sea, este enigma añade aún más magia a la joya mundial. Número 43. La roca partida de Al-Nasla. En el oasis Taima, Arabia Saudita, se alza la piedra Al-Nasla, que parece cortada en dos por un corte perfectamente recto. Cada mitad se apoya sobre su propio pedestal de roca. La simetría es tan precisa que surge la pregunta: ¿obra de la naturaleza o de artesanos antiguos? El vacío del desierto solo realza el misterio, convirtiendo la formación en objeto de vivo interés. ¿Trabajo de fuerzas antiguas o milagro natural? Número 42. La intrusión televisiva de Max Headroom. En 1987 ocurrió algo extraño en las pantallas de Chicago. 2 veces un pirata desconocido secuestró la señal, apareciendo con una máscara de Max Headroom, balbuceando incoherencias y saboteando la emisión. El FBI intentó identificar al hacker, sin éxito. ¿Broma, protesta o algo más siniestro? Este ataque sigue siendo uno de los más inexplicables de la historia de la televisión. Número 41. Las cuevas de mármol de la Patagonia. En las profundidades de los Andes patagónicos, en el lago General Carrera, se esconde un conjunto de cuevas de mármol. Talladas por siglos de erosión acuática, son únicas por sus hipnóticos patrones marmóreos, que cambian de color a lo largo del día. Sus tonos azules dependen de la luz y de la estación, haciendo cada visita irrepetible. Solo se puede llegar por agua, y su lejanía incrementa la sensación de misterio. Un verdadero prodigio natural que sigue cautivando a quien tiene la suerte de verlo en persona. Número 40. Melbourne, carrusel meteorológico. Melbourne, Australia, es famosa por su impredecible clima primaveral. En cuestión de minutos, el sol radiante y el aire templado pueden dar paso a un viento helado que obliga a ponerse un suéter. Los expertos explican el fenómeno por la ubicación única de la ciudad, entre ardientes desiertos interiores y los fríos océanos del sur, donde las corrientes de aire chocan constantemente. El resultado es un lugar donde se pueden vivir 4 estaciones en un día. Para algunos, esa variabilidad añade encanto y emoción, para otros, caos. En cualquier caso, el clima de Melbourne se resiste a las previsiones. Número 39. El misterio del candelabro de Paracas. En una colina sobre la costa de Perú, se encuentra un gigantesco geoglifo conocido como el candelabro de Paracas. Esta colosal figura, grabada en la arena, está envuelta en misterio. Unos creen que servía como faro para marinos antiguos, otros que tenía un fin ceremonial. No existe explicación definitiva hasta ahora, pese a múltiples teorías. El tamaño y la precisión del dibujo lo convierten en uno de los enigmas más impresionantes, que sigue intrigando a arqueólogos e historiadores. Número 38. Pies seccionados de Columbia Británica. Desde 2007 ocurre un fenómeno extraño en las costas de Columbia Británica. Más de una decena de pies humanos amputados, a menudo dentro de zapatillas, han llegado a la orilla. El análisis de ADN vinculó varios hallazgos con personas fallecidas en accidentes o suicidios, pero el hecho de que aparezcan solo pies resulta inquietante. ¿Por qué el mar arrastra solo pies? ¿Y por qué con tanta frecuencia justo en esa región? Número 37. El bosque pétreo celestial de Wulingyuan. En las brumosas montañas de Hunan, China, se halla el pintoresco distrito de Wulingyuan, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, con un paisaje casi extraterrestre.
Columnas de arenisca en forma de torre se elevan sobre el bosque. Algunas superan los 200 metros. Estos picos naturales conviven con bosques, arroyos y cuevas, creando un escenario cautivador y casi de cuento. Las nieblas frecuentes confieren al lugar una atmósfera mística, como si fuese un decorado de cine fantástico. La sensación de misterio acompaña a los viajeros que pasean entre los pilares de piedra. Número 36. Cuerpos ocultos de la Isla de Pascua. Las famosas cabezas de piedra de la Isla de Pascua no son solo rostros monolíticos. Excavaciones revelaron que bajo tierra, las estatuas poseen cuerpos completos, ocultos durante siglos por capas de suelo y escombros. Los científicos aún intentan desentrañar los secretos de su creación y propósito. ¿Honraban a los antepasados? ¿Representaban deidades o perseguían otro fin? El misterio de los Moai sigue fascinando y profundiza el enigma de la isla. Número 35. Antiguos artefactos Quimbaya en Colombia. Pequeñas figurillas de oro, conocidas como artefactos Quimbaya, suscitan debates sobre tecnologías antiguas. Se considera que estos objetos datan de miles de años y se parecen sorprendentemente a aviones modernos, con alas y estabilizadores. En 1994, los científicos construyeron modelos de estas figuras y demostraron que su aerodinámica era funcional. ¿Cómo pudo una civilización antigua crear diseños tan precisos, similares a la aeronáutica? Los artefactos Quimbaya siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más intrigantes, obligando a replantear nuestro conocimiento sobre la tecnología en la antigüedad. Número 34. La roca Ola de Australia Occidental. En el interior australiano se alza una formación geológica única, la roca Ola. Con 45 pies de altura y 360 pies de largo, parece una gigantesca ola oceánica petrificada en el tiempo. Durante millones de años, el agua y el viento pulieron la piedra, creando una superficie curva y lisa con espectaculares vetas. La ilusión óptica es tan impactante que el lugar se ha convertido en uno de los atractivos naturales más famosos de Australia. Número 33. Ballenas pétreas que nadan. En el noreste de Tailandia, 3 macizos de arenisca recuerdan a una familia de ballenas en movimiento. Estas rocas ballena de unos 75 millones de años se formaron cuando fuerzas geológicas empujaron capas de roca hacia arriba, dándoles su asombrosa forma. Al estar frente a ellas, es imposible evitar la sensación de contemplar un fotograma fosilizado del tiempo prehistórico. 3 ballenas demuestran lo que la naturaleza puede forjar en vastos lapsos de tiempo. Número 32. La legendaria Lengua del Troll. A casi 2.300 pies sobre el lago Ringedalsvatnet, en Noruega, sobresale un estrecho saliente rocoso. Trolltunga, la lengua del troll. Es uno de los miradores más impresionantes del mundo. La roca se proyecta desde altos precipicios, ofreciendo una vista sobrecogedora del fiordo. La caminata es exigente, pero los valientes obtienen como recompensa paisajes inolvidables. El folclore local cuenta que la formaron trolls, criaturas míticas de la montaña. Creas o no en las leyendas, la visión de Trolltunga no se olvida. Número 31. Antiguos pilares de piedra de Turquía. Mucho antes de las maravillas de Egipto y Mesopotamia, hace aproximadamente 10.000 años, se erigió en la actual Turquía un conjunto de gigantescos pilares de piedra. Göbekli Tepe. Los monolitos, de hasta 18 pies de alto, están adornados con intrincadas representaciones animales. Su propósito sigue desconocido, pero su escala y maestría señalan a una sociedad muy avanzada. El descubrimiento de Göbekli Tepe obligó a los historiadores a replantear los orígenes de la civilización humana. Número 30. Esferas de piedra de Costa Rica.
En el sur de Costa Rica se han hallado más de 300 esferas de piedra perfectamente redondas, algunas de hasta 7 pies de diámetro. Talladas en roca maciza, llevan años desconcertando a los investigadores. Unos creen que eran símbolos de poder o marcaban lugares importantes. Otros aventuran fines más prácticos. Pese a numerosos estudios, su auténtico propósito sigue siendo un misterio. La asombrosa precisión de su talla habla de una habilidad sobresaliente, pero aún se ignora por qué fueron creadas. Número 29. Los siniestros días oscuros. Imagina un día en que la luz diurna desaparece de repente, sumiendo todo en completa oscuridad. Parece una escena de terror, pero este fenómeno ha desconcertado a los científicos durante años. La mayoría descarta causas cósmicas como eclipses o polvo espacial. Sin embargo, la naturaleza exacta del fenómeno sigue poco clara. Una teoría popular lo relaciona con cambios en la transparencia atmosférica. Aún con investigaciones e hipótesis, los días oscuros permanecen como uno de los fenómenos naturales más curiosos de la historia. Número 28. Effigy Mound. En Norteamérica, existe un antiguo montículo cuyos contornos recuerdan a un animal tendido en el suelo. Su antigüedad se cuenta en milenios y lleva décadas fascinando a los estudiosos. Las excavaciones revelaron herramientas de cobre, huesos y artefactos de piedra, lo que denota el gran papel del monumento en la cultura que lo erigió. Algunos creen que el montículo tenía fines ceremoniales, quizá para honrar las estrellas o marcar eventos celestes importantes. El misterio de su verdadero propósito sigue sin resolverse, invitando a reflexionar sobre el significado de esta obra para los pueblos antiguos. Número 27. El mar fantasmal de Sargasso. El mar de los Sargazos, situado en la parte norte del Atlántico, está envuelto en leyendas marítimas y misterios. Esta aparentemente tranquila extensión oceánica es conocida por desapariciones de barcos. A lo largo de los años, según reportes, decenas de naves han desaparecido sin dejar rastro, incluidos transatlánticos. Las hipótesis van desde poderosos remolinos hasta tornados submarinos. Pese a su apariencia serena, el mar de los Sargazos continúa atemorizando a los marinos. Aún no hay explicación convincente de por qué tantas embarcaciones se esfuman en sus aguas. Número 26. Dinosaurio congelado en el tiempo. En 2011, mineros en Canadá hallaron uno de los descubrimientos paleontológicos más asombrosos. Un nodosaurio de 110 millones de años. Pesaba unas 3,000 libras y medía 18 pies de largo. Se conservó como si simplemente durmiera. La piel e incluso las placas espinosas permanecen intactas, regalando una ventana única al remoto pasado. Los científicos quedaron maravillados por el grado de preservación tras millones de años. El hallazgo sigue siendo uno de los más destacados en paleontología, y los investigadores aún estudian cómo fue posible tal conservación. Ahora llega la sección Top Facts Hot. Esta imagen es una de las más extrañas que hemos visto. Tan desconcertante que cuesta entender qué muestra y cómo explicarla. Precisamente eso la convierte en candidata perfecta para un vídeo sobre enigmas del mundo. Tomada por un dron, la foto parece mostrar una escalera gigante que asciende al cielo, como una escena del clásico filme británico A Matter of Life and Death. Lo extraño es que, desde entonces, nadie ha logrado encontrar ese lugar. Número 25. Obra maestra natural de las Islas Feroe. Surcando las aguas del Atlántico Norte se alzan los pilares marinos Drangarnir, unos de los monumentos naturales más impresionantes de las Islas Feroe. Estas escarpadas torres rocosas se asemejan a portales de piedra esculpidos por el tiempo y el mar. Llegar aquí no es tarea fácil. Hace falta una caminata ardua o un trayecto en barco. No se permite ir por libre.
Es obligatorio contratar un guía por 550 coronas danesas o unos $75 estadounidenses. Pero el premio es mágico. Colinas Esmeralda se encuentran con olas rugientes. Drangarnir recuerdan de forma inolvidable el colosal poder de la naturaleza. Número 24. Tesoros perdidos del Cáucaso. En las montañas del Cáucaso yacen antiguas construcciones de piedra que guardan secretos seculares. Estas estructuras megalíticas, algunas selladas con enigmáticos tapones pétreos, no se parecen a nada en la región. Dentro, los arqueólogos hallaron joyas antiguas, herramientas de bronce y cerámica. Su función genera debate: edificios religiosos o tumbas. Las entradas selladas solo aumentan la intriga, manteniendo los tesoros y la historia completa en secreto, por ahora. Número 23. Los asesinatos de Hinterkaifeck. En 1922, una tranquila granja alemana llamada Hinterkaifeck fue sacudida por un crimen brutal. Toda una familia fue asesinada. Nunca se identificó al culpable. Según una teoría, el asesino se ocultó varios días en el ático, esperando el momento oportuno. Con pocas pruebas, los investigadores toparon con un callejón sin salida. ¿Un vecino celoso? ¿Un vengador solitario? ¿O algo aún más siniestro? La historia de Hinterkaifeck sigue estremeciendo a historiadores y aficionados a la criminología un siglo después. Número 22. El zumbido. The Hum. Imagina oír constantemente un zumbido grave que nadie más percibe. Este fenómeno, conocido como The Hum, afecta a alrededor del 4% de la población mundial. Los científicos han propuesto explicaciones que van desde actividad sísmica subterránea hasta alucinaciones auditivas, pero la fuente sigue sin esclarecerse. Quienes lo oyen lo describen como un sonido obsesivo de baja frecuencia que les dificulta la vida. Pese a años de estudios, The Hum continúa escapando a la ciencia, permaneciendo como una de las anomalías más misteriosas. Número 21. La desaparición de la civilización de Harappa. Hace unos 4000 años, desapareció una de las civilizaciones más avanzadas, la Harappa. Sus ciudades mostraban planificación y sistemas de drenaje sofisticados. Pero por razones desconocidas, la sociedad próspera colapsó. Cambio climático, invasión o epidemia. A pesar de grandes proyectos arqueológicos, no hay respuesta definitiva. El fin de los harapenses sigue intrigando a los científicos que buscan la clave de este enigma antiguo. Número 20. Las luces de Marfa. En el cielo despejado de Texas aparecen desde hace siglos esferas luminosas. Las luces de Marfa. Estos orbes místicos surgen sin aviso y asombran a lugareños y turistas. Algunos las atribuyen a reflejos de faros lejanos, otros a un fenómeno atmosférico raro. Hay quienes ven algo todavía más extraño. Tras décadas de estudios, nadie ha dado una explicación inequívoca. Y las luces de Marfa siguen siendo uno de los enigmas más persistentes del folclore moderno. Número 19. Hoodoos del Cañón Bryce. En el sur de Utah, el Parque Nacional Bryce Canyon exhibe uno de los espectáculos naturales más asombrosos: hoodoos. Estos pináculos de roca, tallados por millones de años de erosión, forman un anfiteatro de caliza roja, naranja y blanca. Al amanecer y al atardecer los colores se avivan, destellando oro y carmesí y convirtiendo el lugar en paraíso de fotógrafos. La gran altitud y las amplias panorámicas brindan no solo belleza, sino una sensación de reverencia que atrae visitantes de todo el mundo. Número 18. Meghalaya, el lugar más lluvioso de la Tierra. En el noreste de la India se encuentra una región donde parece que la lluvia nunca cesa. Meghalaya, el sitio más húmedo del planeta.
La precipitación anual supera las 467 pulgadas, envolviendo constantemente la Tierra en humedad. ¿Cómo puede una zona tan pequeña acumular tanta agua? Su geografía única, con altas colinas y vientos monzónicos, crea condiciones perfectas para lluvias torrenciales. Las interminables precipitaciones han formado frondosos bosques y cascadas, convirtiendo a Meghalaya en uno de los rincones más impresionantes del mundo. Número 17. Tumba intacta de Qin Shi Huang. La tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang, es uno de los mayores yacimientos arqueológicos del mundo. Oculta bajo un enorme túmulo, permanece casi inexplorada. Su contenido sigue envuelto en misterio. Los expertos creen que el complejo incluye ríos de mercurio, túneles elaborados y tesoros inmensos. Se planea el uso de robots para investigar, pero gran parte del área sigue inaccesible. La historia del lugar de descanso de Qin Shi Huang permanece cerrada, tentando a investigadores y amantes de la historia. Número 16. Forja ardiente de Dalol. Dalol, en la depresión de Danakil, Etiopía, se considera el lugar habitado más caluroso de la Tierra. La temperatura hace imposible vivir allí. A pesar del calor extremo, la región atrae a científicos y aventureros. La actividad volcánica y los depósitos salinos crearon un paisaje surrealista con colores brillantes y fuentes burbujeantes. El clima brutal y el terreno casi extraterrestre convierten a Dalol en prueba viviente del poder ardiente de la Tierra. Número 15. Habitantes desaparecidos de Nome, Alaska. Entre 1960 y 2004, desaparecieron sin rastro más de 2 decenas de personas en la ciudad de Nome. ¿Culpa del clima severo o de algo sobrenatural? Pese a las investigaciones, las desapariciones siguen sin explicarse. Algunos creen que la zona está maldita. Otros mencionan posibles secuestros por extraterrestres. Sin restos, cuerpos ni evidencias claras, el misterio de Nome continúa desconcertando. Número 14. El Triángulo de las Bermudas y el vuelo 19. En 1945, 5 aviones de la Marina estadounidense, conocidos como Vuelo 19, desaparecieron sin dejar rastro sobre el Triángulo de las Bermudas. Pese a extensas búsquedas, no se hallaron restos. Los aparatos parecieron disolverse en el océano. Mal tiempo, fallo mecánico o algo místico. El Triángulo de las Bermudas es famoso por desapariciones inexplicables, y la historia del vuelo 19 es una de las más célebres. Número 13. Desierto moteado del Sahara. Solo desde el espacio se aprecian unos enigmáticos patrones circulares que se extienden por el Sahara. Su origen desconcierta a los investigadores desde hace años. Unos los consideran restos de antiguos sistemas de agua, otros huellas de exploración petrolera temprana. Hay también teorías sobre intervención extraterrestre. Los orígenes de estas marcas extrañas siguen siendo uno de los mayores misterios del desierto. Número 12. Puerta sellada de Machu Picchu. En 2010, el ingeniero francés David Crespi descubrió, mediante escaneo tridimensional, una puerta sellada en Machu Picchu. Su finalidad es desconocida. Podría ocultar una tumba real o tesoros. Bajo tierra se halló un sistema de acueductos. A pesar de múltiples peticiones, las autoridades se niegan a abrir la puerta por miedo a dañar el sitio sagrado. Por ahora, los secretos de Machu Picchu siguen tras esa barrera enigmática. Número 11. Mecanismo de Anticitera. Hace más de 2000 años, un naufragio frente a la isla Anticitera reveló un artefacto único, el mecanismo de Anticitera. Este dispositivo, semejante a un complejo computador analógico, podía predecir eclipses, seguir fases lunares y contar días hasta eventos importantes. Sorprende que tecnologías similares no reaparecieran hasta 1500 años después.
El mecanismo de Anticitera sigue siendo una de las mayores maravillas tecnológicas antiguas, cuestionando nuestra visión de las capacidades de los pueblos antiguos. Número 10. Pirámide sumergida de Yonaguni. Cerca de la isla japonesa Yonaguni, los buzos hallaron una estructura que recuerda a una pirámide submarina. Terrazas, formas escalonadas y tallas parecidas a animales y personas dividen a los expertos. Unos la ven como ruinas de una ciudad devorada por el océano, otros como una curiosidad geológica. El debate continúa. ¿Obra de una civilización o capricho de la naturaleza? La verdad yace bajo el agua. Número 9. Manuscrito. Voynich. El libro más enigmático del mundo. Imagina un libro que lleva más de un siglo desconcertando a los estudiosos. Descubierto en 1912, el manuscrito Voynich contiene plantas inexistentes, signos zodiacales extraños y un idioma que nadie ha descifrado. Algunas ilustraciones parecen especies desconocidas, haciendo pensar si el autor poseía conocimientos más allá de nuestro mundo. ¿Por qué crear un texto tan enrevesado? Pese a numerosos intentos, el cifrado continúa sin romperse y el origen y sentido del manuscrito siguen velados. Número 8. Desierto Bisti de Nasin. Como otro planeta, se extiende en Nuevo México la reserva Bisti de Nasin. Allí se alza un paisaje fantástico de torres pétreas y judús que parecen esculturas. Bisti deriva del navajo grandes colinas de esquisto y de Nasin de petroglifos de aves. Millones de años de erosión dieron al terreno formas de hongos y huevos. Pasear por este paisaje alienígena deja la sensación de entrar en otra realidad. Número 7. Puertas al infierno. En el corazón de Turkmenistán arde el cráter de gas Darvaza, las puertas al infierno. El fuego en esta fosa lleva ardiendo más de 5 décadas. En 1971, científicos perforaban un pozo y, accidentalmente, abrieron una vasta cavidad de gas. Para evitar la liberación de gases tóxicos, la incendiaron creyendo que se apagaría en días. Sin embargo, las llamas siguen, emitiendo calor y creando una atmósfera inquietante, como si la Tierra hubiese revelado sus entrañas de fuego. Número 6. Líneas de Nazca. En el desierto peruano se extienden gigantescos geoglifos, las líneas de Nazca, que representan animales, plantas y patrones complejos. Solo se aprecian totalmente desde el aire. Unos especialistas creen que eran un calendario astronómico, otros una guía ritual. Puede que tuvieran doble función o quizá otra completamente distinta. Ninguna hipótesis ha dado respuesta definitiva y las líneas de Nazca siguen intrigando a los historiadores.